No. Ajá. Esperen. Ahí. Ahí estamos. Sí, ahí se ve, profe. Bien, aguarden. Esperen un poco. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bien, yo ahí dejé de verlos a ustedes. Pero bueno, si ustedes la ven, no hay problema. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con una definición que habla de la obesidad como una enfermedad epidémica, que es metabólica, crónica, heterogénea por la diversidad en su fisiopatología, en su etiología y en su presentación, de origen multifactorial y que está caracterizada por un exceso de grasa corporal, y esa magnitud en ese exceso de grasa corporal y en cómo está distribuida van a condicionar la salud del individuo. Vamos a ver después que hay diferentes tipos de obesidades de acuerdo a la distribución que van a determinar que ese individuo con obesidad tenga factores de riesgo totalmente diferentes. Esta enfermedad se asocia con frecuentes comorbilidades que no son pocas y está determinada por la interacción de factores genéticos y del medio o del ambiente. Profe, perdón, Sí. pero me parece que no está cambiando la diapositiva. Ay, párate. Ahí. No está compartiendo ahí. Tengan paciencia. Ahí sí. A ver, profe, prueba a cambiar. Sí. El tema es que no me la cambia hoy. ¿Cambia? No. No me deja. Desorganizado en relación a ella. Otro factor es el sedentarismo, cada vez más arraigado en nuestra sociedad, más que nada la sociedad de los trabajadores, en donde la falta de tiempo es, ya la van a ver en sus consultorios, la excusa perfecta que argumentan. Ese ambiente obesogénico, que es a dónde vive el paciente, no solamente cómo se desempeña o qué rol ocupa en la sociedad, sino con quiénes vive o cuál es su microsistema, cómo está organizado. Otros factores son el consumo de alcohol, la supresión del hábito tabáquico,
Un factor importantísimo es el déficit de las horas de sueño. Se sabe que este déficit de horas de sueño suprime el ritmo de la melanocortina, que es una de las responsables de la secreción de leptina y adiponectina, dos sustancias importantísimas en lo que es la regulación neuroendocrina de las cuestiones orexígenas y anorexígenas. Otro factor es la disminución de las variaciones térmicas, ambientales, el uso de ciertos fármacos. Dentro de ellos podemos citar a los antidepresivos, los psicofármacos, el tratamiento de la diabetes, también algunos fármacos están relacionados con el aumento de peso. El incremento en la edad de parto de las madres, todo lo que está relacionado con las cuestiones neuroendocrinas, como esas moléculas que ustedes, si bien la idea de hoy no es que sean obesistas, la idea es que puedan manejar desde un consultorio de medicina general un paciente con obesidad, o por lo menos que sepan encaminar esa patología, que es lo más importante, y no desestimarla, jerarquizarla. Y factores que hoy en día no podemos dejar de contemplar, de tener en cuenta, como son los factores económicos y los factores sociales, que yo en realidad están ahí últimos y hoy en día yo los pondría número 1, porque una de las cuestiones que llevan a los pacientes al abandono de los tratamientos nutricionales, más que nada esos esquemas de dietoterapia, están relacionados con factores económicos y factores sociales, son determinantes primordiales de la falta de adherencia o del abandono de los tratamientos de la obesidad. Epidemiológicamente, la obesidad va creciendo, su incidencia cada vez es más. Hoy estamos hablando de una pandemia de obesidad. Es totalmente global la problemática, afecta a todos los países, el mayor o el menor grado, pero todos están afectados. Si nosotros vamos a ver las encuestas, la cantidad o los porcentajes se van incrementando y cada vez más. Ahí les muestro algunos datos que no vienen al caso que lo leamos, pero sí poder saber que a nivel mundial el sobrepeso y obesidad están vinculados con mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. Hace ya algunos años, cuando yo arrancaba mi carrera, nos preocupábamos mucho por aquellas personas con bajo peso. Y era un problema bastante prevalente. Hoy en día nosotros tenemos obesidad como prevalente y la malnutrición como desencadenante, y las causas de muerte están mucho más relacionadas con el sobrepeso y la obesidad que con la insuficiencia ponderal. En general hay más personas obesas que con peso inferior al normal, y esto ocurre en todo el mundo, excepto, bueno, algunos lugares del mundo en donde todavía sigue siendo mucho más prevalente estas cuestiones relacionadas con un peso inferior al normal. Acá vamos a ver la distribución para que vean que obviamente que es diferente en diferentes lugares del mundo. Generalmente países bastante desarrollados se relacionan con mayor tasa de obesidad que aquellos que están en vías de desarrollo. De todos modos, hoy en día la obesidad cada vez más se asocia a clases sociales más bajas y a aquellas familias o aquellas comunidades con menores ingresos y menor desarrollo económico. Aquí algunos datos, estos son de Estados Unidos, en mayores de 20 años. Este porcentaje es solamente con respecto a la obesidad, un 33% en varones y un 35% en mujeres. Acá vemos bien la distribución
Siempre cuando hablamos van a ver que es siempre a nivel global. Y estas son nuestras tasas, estos son los números que nos interesan y que alarman bastante. Fíjense que esta es la encuesta nacional de factores de riesgo, que es una encuesta que hace el Ministerio de Salud de la Nación sobre diferentes patologías. Y fíjense cómo ha aumentado el porcentaje de obesidad desde el 2005 hasta la última encuesta que fue en el 2019. Por eso volver con esto de qué importante es tener en cuenta esta patología como una patología prevalente e importante. En el consultorio pasa a menudo que cuando tenemos un paciente con obesidad, generalmente va asociada de otra patología. Generalmente son hipertensos o son diabéticos o con patología articular. Entonces, el motivo de consulta no es la obesidad en sí, sino estas otras patologías asociadas a las cuales el paciente les da más importancia y para las cuales espera que la respuesta sea mayor. Y generalmente lo que hacen es dirigir la consulta hacia esas otras patologías y desestimar a la obesidad. Y muchas veces nosotros nos enroscamos y dejamos de lado el abordaje de la obesidad, que es obviamente el determinante de las otras patologías. Acá ponemos en gráfico más o menos todo lo que les estuve diciendo. Fíjense cómo va aumentando el porcentaje a medida que van pasando los años. Si bien avanzamos en un montón de cuestiones con el tema de la obesidad, cada vez vemos que hay más pacientes con esta patología. Chicos, cualquier cosa ustedes me paran, pregunta, porque por ahí después se olvidan y yo no tengo problema que me interrumpan, ¿eh? La segunda encuesta nacional de nutrición y salud, esta es otra encuesta hecha por diferentes organismos, también en el 2019. Habla que en la población adulta la prevalencia de este exceso de peso fue del 67,9%. Y fíjense que la puse porque me pareció importante remarcar la relación que hace esta encuesta con el nivel educativo. Que aquellas personas que tienen una educación secundaria incompleta presentan mayor porcentaje de obesidad que aquellas con un secundario completo y más. La prevalencia de sobrepeso en población adulta, esta encuesta la marca en un 34% y marca que esta prevalencia es mayor en los varones con respecto a las mujeres. Y marca la prevalencia total de obesidad en un 33,9%. Es decir, que fíjense que las dos encuestas, tanto la de los factores de riesgo ministeriales como esta, más o menos están en un 33-34% de obesidad en la población de adultos de nuestro país. Y fíjense que dentro de un mismo territorio, como es la Argentina, los porcentajes varían de una región a otra, y esta encuesta remarca que en la Patagonia, Argentina, el porcentaje fue de un 39%, siendo significativamente mayor que al total nacional. Y que en esta región la obesidad resultó ser mucho mayor que la tasa de sobrepeso. Bueno, ya vimos más o menos un poco la prevalencia, la distribución, la definición. Y ahora nos vamos a detener brevemente en la cuestión de la fisiopatología. Dijimos que teníamos factores genéticos,
factores ambientales que van a causar cambios en el tejido adiposo. Dijimos que obesidad era aumento de la masa grasa, aumento del tejido adiposo, y que las características y la distribución de ese tejido adiposo iban a determinar la gravedad de la enfermedad. Entonces, esos cambios que se producen en el tejido adiposo van desde la hiperplasia del adipocito, es decir, el aumento de la cantidad del número de células adiposas, hasta la hipertrofia del adipocito, que va a traer como consecuencias alteraciones en la función del tejido adiposo, y esa hipertrofia adipositaria va a llevar a una menor sensibilidad a la insulina, a un aumento en el estrés de las quinasas inflamatorias, va a aumentar las toxinas intracelulares, aumenta los reactantes del oxígeno, la autofagia, aumenta todas las adipoquinas inflamatorias, aumenta la hipoxia, la apoptosis celular. Todo esto determina que ese tejido adiposo se convierta en un tejido adiposo inflamado, en donde va a empezar a haber señales totalmente adversas, va a haber daño tisular, va a haber más lipólisis basal, y esa grasa va a empezar a depositarse en otros sitios porque ese tejido adiposo se va a ver excedido en su capacidad, y entonces esa grasa se va a empezar a localizar en tejidos ectópicos, y es ahí donde vamos a empezar a tener todos los problemas metabólicos asociados a la obesidad. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Estas cuestiones son más técnicas, si bien las tienen que saber, creo que a partir de ahora empieza lo que me gusta, lo que quiero que se lleven de esta clase, que es cómo diagnosticarla y cómo manejarla a la obesidad. El diagnóstico de obesidad lo hacemos, es sencillo. Con solo observar al paciente nosotros podemos decir, este paciente tiene sobrepeso y obesidad. Si bien tenemos otras maneras de diagnosticarlas, que ahora vamos a entrar en detalle, con solo ver al paciente nosotros podemos ver y podemos también decir hasta qué tipo de obesidad tiene de acuerdo a la distribución de la grasa corporal. Nosotros vamos a tener que evaluar la corpulencia, la composición y la distribución del tejido adiposo. Para evaluar la corpulencia tenemos lo que ustedes ya conocen y que ya han trabajado en otras áreas, que es el índice de masa corporal. Somos muy índice de masa corporal dependiente, nos encanta hacer el índice de masa corporal, de hecho está en la mayoría de las historias clínicas, en las historias clínicas con las cuales trabajamos ya viene preimpreso y tenemos que llenar el casillero, y yo les puedo asegurar que en la mayoría de las historias clínicas, si ustedes van y buscan, no está calculado el índice de masa corporal. Como todos saben, es un índice que se calcula dividiendo el peso del paciente por el cuadrado de la talla. Este índice es muy utilizado a nivel general para comparar poblaciones y para clasificar en grados los tipos de obesidad, pero tiene la particularidad que no distingue si ese aumento de la corpulencia es en base a un aumento de masa grasa o masa magra, es decir, no distingue masa grasa de masa magra. Como les dije antes, es un indicador que la Organización Mundial de la Salud recomienda más que nada para unificar criterios y para poder así
clasificar en grados esta patología. Este marcador o este indicador pierde utilidad en algunas poblaciones, como son aquellos pacientes con baja talla, las mujeres embarazadas, pacientes cursando cuadros en donde hay aumento del agua corporal, donde hay edemas, y también en los deportistas, esos deportistas de altos rendimientos, en donde la corpulencia está determinada por una mayor cantidad de masa magra y no de masa grasa. Entonces no podemos estar hablando por ahí de índice de masa corporal elevado cuando sabemos que esto es a preponderancia de la masa magra. Entonces, considerar que no en todas las personas va a tener utilidad el cálculo del índice de masa corporal, si bien lo tenemos que hacer en primera instancia. Según este índice de masa corporal, nosotros vamos a poder clasificar a nuestros pacientes o poder encuadrarlos en diferentes grados de obesidad, o decir que este paciente está por debajo del índice de masa corporal normal, y ahí estaríamos hablando de una cifra menor a 18.5, que nuestro paciente tiene índice de masa corporal normal, que sería entre ese 18.5 y 24.9, y a partir de allí estaríamos hablando de sobrepeso desde 25 a 29.9, y de ahí en adelante ese paciente ya constituiría o se haría el diagnóstico por índice de masa corporal de obesidad en los diferentes grados, que ahí lo tienen detallado, de 30 a 34.9, el grado 1, de 35 a 39.9, el grado 2, y el grado 3, más de 40. Fíjense que cuando nosotros, esto es una manera, digamos, de organizar más que nada nuestra consulta, o ponerle un punto inicial al paciente que tenemos, pero particularmente no me gusta etiquetar al paciente por un índice de masa corporal. De hecho, cuando lo mido, lo hago, lo plasmo en la historia clínica, hay que ser muy cautos en cómo nosotros vamos a transmitir esta información al paciente. La idea es no asustar, la idea es no poner un número, porque después, cuando las modificaciones de ese índice no son sustanciales, el paciente es como que pierde un poco las ganas de seguir, porque somos muy número dependientes. Nos gusta que esos números empiecen a bajar, y estamos frente a patologías en donde el abordaje o el tratamiento no es mágico, los cambios no son inmediatos, en donde es sumamente importante transmitir al paciente que esto es una cuestión a mediano y a largo plazo, que los cambios a corto plazo son cambios en el estilo de vida y que no impactan inmediatamente en un número como es el índice de masa corporal. Seguimos con la composición, es decir, aquí vamos a ver el porcentaje de grasa corporal. Nosotros vamos a hablar de obesidad cuando ese porcentaje de grasa corporal es mayor al 25% en los hombres y mayor al 33% en las mujeres. Para poder calcular la grasa corporal hay diferentes formas. Hay una fórmula matemática, que es la fórmula de Nuremberg, que estima hasta en un 80% la grasa corporal. Esa fórmula la tienen ahí, la pueden encontrar en los textos. No es utilizada habitualmente, pero es útil y no es difícil de calcular. Y otra manera que es mucho más fácil, más rápida y tiene bastante ausencia de variabilidad entre los operadores es la bioimpedancia,
que esto lo que hace, por ahí ustedes van a ver, vienen unos aparatitos, las nutricionistas lo usan bastante, que es a través de mide la cantidad de agua en el cuerpo y hace la diferencia entre masa grasa y masa magra y hace un cálculo y digitalmente aparece en la pantalla de este bioimpedanciómetro, que son aparatitos muy económicos, fáciles de tener en el consultorio y que, digamos, rápidamente estiman el porcentaje de grasa corporal. Son de utilidad, no todos los clínicos lo tienen, pero yo lo he utilizado y está bueno y las Nutri lo usan bastante. Vuelvo a lo mismo, hay que ver cómo le transmitimos al paciente el dato para que después no sea un factor que nos juegue en contra, porque no es algo que cambia también de un momento a otro, sino que lleva tiempo. Alguien levantó la mano, yo no los veo a ustedes, chicos, estoy viendo la presentación y estoy como out. Escucho un ruidito ahí. Yo quería hacer una consulta. Sí, dime. Soy Tobias. Todo bien. Esa fórmula es para calcular la composición grasa de una persona, ¿no? Exacto. ¿Pasa lo mismo que con el índice de masa corporal, que en algunas excepciones, cuando hay un exceso de masa muscular o masa magra, me puede llegar a dar un porcentaje de grasa elevado cuando no es así? No, el índice, digamos, vos decís lo que decíamos, esas excepciones que hacíamos con el índice de masa corporal en caso de la musculatura. Esto es más Claro. específico. Esto es más específico. Hay menor variabilidad. Acá vamos directamente al porcentaje de grasa corporal. Bueno, así que las variables serían sexo, edad y índice de masa corporal. Exactamente. Entonces, ¿Sí? ¿listo? Obviamente que, fíjate que como está el índice de masa corporal como un componente, tenés la variabilidad que te da el índice de masa corporal en sí. ¿Sí? Como toda fórmula o como toda estimación, ¿sí? Hay que tenerlo, digamos, tener en cuenta el paciente que tenemos enfrente. Ajá, sí. Gracias, ¿Ya, profe. Toby? Sí, Listo. gracias. Seguimos. En cuanto a la distribución, fíjense que todo esto que yo estoy diciendo es muy específico, muy técnico, lo tienen que saber, pero después, cuando ustedes vayan manejando la patología, es como que esto nosotros lo hacemos mucho más mecánico, ¿sí? Yo siempre digo que con una balanza, con un tallímetro y con un centímetro, nosotros podemos hacer un montón de cosas. Y el centímetro viene a colación de la distribución de la grasa. Nosotros, midiendo la cintura del paciente, tenemos una buena correlación con la grasa abdominal. Sabemos que los depósitos de grasa abdominal, a diferencia de los pacientes que tienen una obesidad de tipo ginoide o ginecoide, o esos pacientes que decimos la distribución en pera, tienen diferente riesgo metabólico, cardiovascular. Entonces, el medir la circunferencia de cintura nos va más que nada a determinar el riesgo que ese paciente tiene de tener complicaciones metabólicas. La circunferencia de cintura también, según las concepciones de los organismos, tiene diferentes valores. La ATP3 la marca como mayor a 102 centímetros en varones, como anormal, y mayor a 88 en mujeres. Y la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, la marca con menos cantidad de centímetros, es decir, con menor cantidad, más pequeñas las proporciones, que son 94 centímetros en varones y más de 80% en mujeres. Esto
está bueno hacerlo en consultorio, está bueno hacerlo cuando nosotros tenemos al paciente por primera vez, obviamente teniendo en cuenta el tipo de paciente, hay que ver, yo siempre les digo, cuando nosotros abordamos cualquier patología, obesidad en este caso, tenemos que ver el motivo de consulta del paciente. Si el paciente va a un consultorio de nutrición, sabemos que va a ir porque tiene algún problema relacionado con su alimentación, con su peso corporal. Pero muchas veces el paciente está en el consultorio de medicina general o de clínica médica y la obesidad es una condición, es una patología que la detectamos nosotros y por la cual el paciente no fue. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese contacto de paciente, con el paciente, marcando primero que esto es una enfermedad que es crónica, que es metabólica, que es una problemática, pero muchas veces nos vamos a encontrar que para el paciente no es un problema. Entonces, ahora después cuando vayamos bien al tratamiento, a cómo manejar, tener en cuenta esto, que muchas veces, le diría en el 80 o en más, el paciente no va a ir por esta patología. Entonces tampoco nosotros podemos centrar la consulta o apabullar al paciente midiéndole la cintura, haciéndole la bioimpedancia, marcando el índice de masa corporal o centrándonos en la balanza o en el peso que nos arroja la balanza, porque si al paciente no le genera una problemática esto, probablemente todo lo que estemos haciendo sea en vano. Así que por eso tener en cuenta todas estas cuestiones, pero no abrumar al paciente en la primera consulta, más si no fue por eso al consultorio, si no fue por esa patología, por esa problemática en sí, no podemos hacer todo de golpe, sino que tenemos que buscar el timing dentro de las consultas, por ahí no en la primera, sino en la subsiguiente, para ir abordando y poder ir recabando toda esta información que va a abonar a un buen manejo del paciente con obesidad. Y, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál sería más apropiado? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Acá, hola. Pero ¿cómo es tu nombre? Porque Estanislao. no veo tu cara. Ah, Estanislao, ¿cómo andás? ¿Qué medida sería la más apropiada para medir el perímetro de cintura? Porque leí también que se puede usar de punto de corte 90 centímetros. Sí, Que la que 90 a vos te parezca, ¿sí? O sea, son criterios. O sea, vos tenés criterios. Si vos te vas a basar en uno y en otro, el tema es la variación que vos vas a ir viendo a lo largo de las consultas de eso. Lo importante es medir, ¿sí? Y tener una medición inicial. Vos después, ya sea que te bases en el de 90, en el de 102, en el de 94, lo importante es que después, partiendo de eso, puedas ir viendo la evolución de ese paciente de acuerdo a la distribución de la grasa, midiendo la circunferencia de la cintura. O sea que sería más útil como para ver la evolución y no como criterio diagnóstico, por ejemplo, en el síndrome metabólico. Sí, te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar, pero cualquiera, digamos, yo siempre voy por las que marcan menos, ¿sí? Es como el tema de la glucemia basal, la glucemia en ayunas. Si antes era el punto de corte 110, ahora tomamos 100 y tomamos 100. ¿Mm? Generalmente yo tomo esta, la de la IDF, la de 94 en varones y la de 80 en mujeres. Bueno, muchas gracias. También los invito a que cuando vayan a los centros de salud o al hospital puedan hojear las historias clínicas y después me cuentan en cuántas historias clínicas estaba el dato. Algo tan fácil como medir la cintura y algo tan sencillo como tener 1 centímetro en el cajón en el consultorio, no se hace. No es algo que tenemos incorporado, por eso es importantísimo que ustedes lo tengan, porque es un dato no menor
y que sirve un montón. Y a su vez, cuando nosotros transmitimos el dato al paciente, obviamente vuelvo a lo mismo, soy insistente en esto, es importante en cómo nosotros lo transmitimos al paciente. Después, las mediciones están buenas, porque generalmente, más que nada en los varones, los cambios que se ven en el centímetro se ven bastante rápido. Y eso es como motivacionalmente importante o es un aspecto positivo y del cual nosotros nos podemos tomar como para empoderar al paciente y para motivarlo a que lo que está haciendo tiene un impacto, que por ahí no se ve reflejado en la balanza y sí se vio reflejado en el centímetro. Tenemos que tomarnos de esas cositas positivas, yo siempre digo, marcar lo positivo, que muchas veces puede ser un no haber aumentado y no necesariamente un haber disminuido como aspecto positivo, porque vamos a encontrarnos con pacientes que cambian estilo de vida, que cambian sustancialmente la manera, que tienen obesidades difíciles de tratar, en donde tienen una genética que es bastante fuerte. Entonces, estas pequeñas cositas que nosotros podamos encontrar dentro de la consulta y que la podamos remarcar como aspecto positivo son sumamente importantes. Positivo que a veces es neutro, porque el no haber aumentado es positivo, el no tener unos centímetros más también es positivo, o haber bajado algunos centímetros, o haber hecho una bioimpedancia y que la grasa haya bajado un poquito. Entonces son aspectos a remarcar y que para el paciente son sumamente importantes, porque como los cambios no son a corto plazo, entonces pequeñas cositas van a fomentar y les van a ser de utilidad para poder alentar a que el paciente pueda seguir con esos cambios en el estilo de vida que son la pata, yo siempre le digo, la pata primordial del tratamiento. Puede haber un montón de tratamientos farmacológicos disponibles, puede haber un montón de tratamientos quirúrgicos, pero el tratamiento de la obesidad es el cambio en el estilo de vida, no hay otra. Y cuando nosotros tenemos un paciente obeso y hablando de adultos, esos adultos tienen una trayectoria, tienen una historia con su peso corporal. Generalmente son pacientes dietantes crónicos que han estado en tratamientos de dietas restrictivas durante mucho tiempo, de hecho muchos desde su primera infancia, en donde han fracasado ellos o muchas veces por abandono del tratamiento u otras veces porque el tratamiento implementado no es correcto o el abordaje no tuvo el seguimiento necesario. Entonces esos fracasos han generado una historia con respecto a su peso corporal que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es solamente el paciente que llega al consultorio, que le medimos y nos da un índice de masa corporal alto, sino pensarlo como que ese paciente no está aislado, que tiene una historia y una relación con su patología y que este proceso no podemos desestimarlo cuando nosotros vamos a considerar el abordaje de una enfermedad crónica. Los tipos de obesidad, bueno, ahí tienen en imagen los dos tipos, la distribución ginoide representada por la perita y la distribución androide por la manzana. De los dos, la que mayor repercusión tiene sobre las cuestiones metabólicas y la que mayor complicaciones cardiovasculares tiene es la obesidad androide, en donde la distribución de la grasa es a nivel central. Y si bien la distribución ginoide por determinadas condiciones, una de ellas es el mayor porcentaje de adiponectina que hay en esa grasa ginoide, que es un factor protector en cuanto a las condiciones proinflamatorias,
y que los protege sobre estas cuestiones metabólicas. Si bien es más bonita, le digo yo, esa distribución, es la más difícil de revertir. Muchas veces las distribuciones androides tienen mejor respuesta a los tratamientos con planes alimentarios adecuados y un régimen de actividad física, tienen mayor respuesta que las distribuciones ginoides. Las ginoides son mucho más frustrantes, generalmente son mujeres o varones con distribución ginoide, en donde el esfuerzo muchas veces es en vano porque es sumamente difícil de poder revertir esa distribución. Si bien metabólicamente son pacientes sanos, son difíciles de generar una disminución de peso corporal. Y eso hace que obviamente se desmotiven totalmente. Bien, complicaciones de la obesidad. Fíjense que son un montón. Y si bien nosotros lo sabemos, cuando tenemos un paciente con obesidad, nos vamos directamente a cada una, o generalmente nos consulta por alguna de ellas y no por la obesidad en sí, como les decía. Y nosotros como médicos, por ahí nos vamos más al tratamiento de una diabetes asociada o una dislipidemia o de una hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, y desestimamos que en realidad la obesidad está de la mano y si nosotros no la abordamos, difícilmente las otras patologías se resuelvan. Entonces, tener en cuenta que es una enfermedad crónica, metabólica, multifactorial y con variadas complicaciones es importante. De hecho, cada vez más se está viendo la relación con patologías oncológicas, que es una asociación que nos cuesta hacer. Las patologías oncológicas son el cáncer de mama, de útero, de cuello, de colon, de esófago, de páncreas, de riñón, es decir, un pool de patologías oncológicas relacionadas a la obesidad como para tener en cuenta. Todo lo que son las complicaciones mecánicas, los pacientes con obesidad generalmente tienen alguna dolencia física y es un motivo de consulta frecuente en la consulta. Pacientes que van con dolor de rodilla, que van con dolor de cadera, que van con lumbalgias o con artralgias específicas y nosotros nos dedicamos al abordaje del motivo de consulta y desestimamos la obesidad como factor desencadenante, medicamos con analgésicos, derivamos a especialistas y no tenemos en cuenta a la obesidad, la dejamos de lado y el paciente no está en un estadio en donde la comprende como tal y nosotros no se la podemos mostrar, entonces ahí estamos en una falta grave, ¿sí? En no contemplarla, y no solamente no contemplarla, sino en no abordarla. Si bien no podemos dejar de lado el motivo de consulta de nuestro paciente, en algún momento, ya sea en esa consulta o en alguna otra, la tenemos que abordar. Yo siempre digo que no está bueno dejar para la segunda consulta de tratar una patología tan importante como esta, por lo menos de ponerla en el escenario, ponerle un nombre, poder compartir con el paciente cuáles serían los beneficios de poder pensar juntos, trabajar en un plan para poder accionar y poder modificar factores relacionados con la patología, ¿no? Yo siempre digo que esto de plantear a la obesidad y del tratamiento de manera conjunta, hacer partícipe al paciente, nosotros tenemos que definir primero en qué estadio está el paciente. Vamos a tener pacientes que la desestiman por completo, pacientes que vienen de una historia de 200.000 fracasos, pacientes que cuando le hablamos de la obesidad nos van
a prestar poca o nada atención, pero es importante de poder ir enfocándonos y ver a ver cuál elegiríamos nosotros como el mejor camino a seguir de acuerdo al estadio en el que encontremos al paciente. Si nos encontramos con un paciente que tiene conciencia de obesidad como enfermedad, si tiene conciencia de obesidad como factor de riesgo, si tiene conciencia de la obesidad como una causa de mortalidad. Entonces nosotros tenemos que ver qué paciente tenemos enfrente y en base a eso tenemos que ir diseñando junto con el paciente cuál va a ser el mejor camino a seguir para tener resultados a mediano y a largo plazo satisfactorios y poder desarrollar cambios en el estilo de vida duraderos. Entonces, pasamos al manejo de este paciente, que hicimos ya todo el diagnóstico. Es importante que todo quede en la historia clínica. Yo siempre les digo que anotar todo, anotar la historia del paciente con respecto al peso corporal, sí, hacer una buena anamnesis, preguntarle si alguna vez contempló o pensó en hacer algún tratamiento, de hecho si lo hizo, hacer un poquito más de hincapié en qué tipo de tratamientos hizo, cómo le fue, cuáles fueron los factores positivos que pudo sacar de cada una de esas intervenciones, cuáles fueron los frenos, a dónde tuvo más dificultades, qué le costó más, si le costó más la actividad física, si le costó más el tema de la alimentación. Hacer una buena anamnesis alimentaria en cómo es la historia de ese paciente en cuanto a su vida cotidiana, con quién vive, cómo es la comensalidad de ese paciente. Eso es sumamente importante. Si bien por ahí nosotros en una consulta integral somos derivólogos, porque nos encanta hacer la interconsulta con la nutricionista, probablemente el paciente, o sea, cuando nosotros hacemos una interconsulta, lo que no sabemos es si ese paciente va a ir, y es una oportunidad perdida. Entonces, creo que nosotros tenemos recursos suficientes como médicos, no para hacer un trabajo por ahí de dietoterapia específica, pero sí como para fomentar cambios pequeños en el estilo de vida que van a tener un impacto enorme en lo que es la patología del paciente en sí, que es la obesidad. Entonces, para un buen manejo del paciente, poder acordar con ese paciente cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias del tratamiento para poder perder peso y para poder ir controlando todos los factores de riesgo que están asociados o que pueden venir a lo largo de esta enfermedad es importantísimo. Ese paciente tiene que poder tomar conciencia de que se debe perder peso en forma gradual y que su preocupación tiene que estar centrada más que nada en poder mantenerlo. Porque la mayoría de los pacientes que pierden peso, el problema de la reganancia es un denominador común y obviamente que es el factor que determina en que ese paciente no vuelva a consultar o no vuelva a tratar de intentarlo nuevamente. Entonces, el poder concientizar lo que esto va a ser de manera gradual, del poder trabajar de que estas cuestiones de lo rápido, de lo mágico, de la dieta, de no comer nada, de morirse de hambre, de las restricciones, no son el camino a seguir, es importantísimo. El poder establecer un porcentaje de descenso que disminuya el riesgo, que se estima entre un 5 a un 10% del peso corporal, de descenso del peso corporal,
en algunos textos lo pueden encontrar como ese porcentaje denominado como el fitness metabólico, que dice que una pérdida del 5 a 10% disminuye notablemente el riesgo de enfermedades metabólicas y más que nada cardiovasculares de nuestros pacientes. Poder hablar con nuestros pacientes o poder mostrarles que no solamente están las patologías relacionadas con la obesidad, sino que la calidad de vida va a aumentar con el descenso del peso y con estos pequeños cambios que ellos van a ir logrando a lo largo del tratamiento. Y poner por ahí un tiempo razonable como para tener algún cambio, como mínimo 6 meses, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta que estos límites que nosotros ponemos, lo que tenemos que transmitir al paciente que tiene que haber flexibilidad. Porque si el paciente no logra en el tiempo que nosotros le decimos, y muchas veces lo escuchamos, que relatan, no, porque a mí me dijeron que en tanto tiempo yo tenía que perder y no lo logré y entonces me pinché. Tenemos que ser también cuidadosos cuando establecemos límites, ¿sí? Porque también pueden ser un determinante de que el paciente no lo intente de nuevo o directamente que no venga más al consultorio. Profe, en algunas guías recomiendan que cuando no hay éxito en el tratamiento, en los cambios del estilo de vida, dar 120 miligramos de Orlistat. ¿Esto lo hacemos después de 6 meses? O sea, ¿esperamos ese tiempo o antes o se vuelve a intentar o en qué momento? Eso lo vas a ir viendo de acuerdo al paciente que tenés. O sea, por eso te decía que no puedes establecer un plazo fijo, ¿sí? Primero que no todos los pacientes tienen acceso a comprar el Orlistat. No es un medicamento que esté disponible en el sistema público de salud. Nosotros en los hospitales, en los centros de salud, nos disponemos dentro del Vademecum con Orlistat, ni con ningún fármaco de los que están recomendados. Entonces, va a depender obviamente del paciente que tengas, ¿sí? Y de la disponibilidad que tenga de prescribir un medicamento. Lo podés hacer tranquilamente, pero el tema es que cuando nosotros prescribimos una medicación, lo mismo les va a pasar cuando prescriban un antihipertensivo o cuando prescriban un hipoglucemiante oral, un antidiabético oral, como se llama ahora. Yo siempre digo, el paciente cree que tomando la medicación, con eso ya está. Entonces, el pasar al Orlistat es como, está bueno porque es un pasito más que podemos dar y los 6 meses pueden ser un límite, ¿sí? Que de hecho está bien porque las guías lo marcan. Lo que tenemos que hacer es poder decirle a ese paciente que por más que tomemos el Orlistat, todo lo otro que está planteado dentro del tratamiento no lo podemos dejar de hacer. Porque es automático. Nosotros le damos el enalapril, le damos el losartán al paciente hipertenso y el paciente parece que ya puede comer sal o puede dejar de hacer actividad física o puede empezar a comer como comía antes. Y entonces, el abordaje de la obesidad es como las otras patologías crónicas no transmisibles. Es un abordaje integral, donde yo siempre les digo, tenemos que pensar en el banquito, en donde tienen que estar las 3 patas, la actividad física, la alimentación y la cuestión farmacológica. Si hay una de las 3 patas que no está sobre el piso, nos vamos a caer. Entonces, poder transmitirle al paciente que por más que digamos el Orlistat o por ahí, por más que nosotros podamos llegar hasta una cirugía bariátrica, todo lo otro necesariamente tiene que estar presente. ¿Se entiende? Sí, gracias.
Ni hablar de los pacientes, porque van a tener pacientes que quieren en las primeras consultas la pastilla, o sea, una pastilla para... por eso les digo que esto es manejo, es abordaje. Las guías pueden marcar un montón de cosas, los protocolos pueden marcarnos un montón de cosas, pero nosotros enfrente tenemos un paciente que, si bien tenemos que tener las guías presentes, no son determinantes, porque el paciente muchas veces nos va a decir, a ver, cuáles son los tiempos. Los tiempos los vamos marcando, y por eso en la primera frase de esta diapo pongo la palabra acuerdo, porque nosotros tenemos que acordar con el paciente, porque es una cuestión de mutuo acuerdo. Si nosotros queremos lograr adherencia, tenemos que consolidar primero una relación con el paciente y tenemos que ir pautando metas a corto, a mediano y a largo plazo, que obviamente van a ser totalmente diferentes de acuerdo al paciente que tengamos. Si tenemos un paciente que va dispuesto y que está en un estadio ya de acción, en donde ya arrancó o hay cambios, en donde los cambios cada vez están siendo más presentes, están más arraigados, no es lo mismo ese paciente que un paciente en donde la obesidad para él no es un problema y en donde nosotros tenemos que ir como remando en dulce de leche y en donde nos va a ser mucho más difícil este acuerdo que en el otro paciente, que obviamente que va a estar mucho más dispuesto porque fue para eso. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de pacientes, entonces estos acuerdos y estos objetivos los vamos a tener que ir definiendo de acuerdo al paciente que tenemos enfrente. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Es flexible. Es todo un tema del manejo de la obesidad, ya lo van a ver. Y yo hago mea culpa y por ahí me siento frustrada porque es como que es costoso, es costoso. Hoy en día yo creo que la cuestión económica y la cuestión social tienen un peso importante porque estamos como indicando o dando un montón de consejos. Es más, hasta muchas veces en las consultas hablamos hasta de cómo preparar los alimentos, pero si nosotros no sabemos cuál es la realidad económica, la realidad social del paciente, muchas veces hasta podemos generar daño. Es lo que por ahí pasa cuando no trabajamos en equipo. A mí me gusta cuando trabajo con las nutricionistas poder tener como una charla. De hecho, trabajo con algunas desde hace mucho tiempo, que sé que tienen como una mirada parecida a la que me gusta darle a mí a los pacientes, y es la de conocerlos en su rol social y conocer la historia que tienen, porque muchas veces cuando prescribimos algo y el paciente no puede hacerlo por diferentes factores, generamos mucha angustia, mucha ansiedad, porque por ahí tienen un montón de ganas de hacer las cosas, pero no tienen las herramientas al alcance de la mano para poder hacerlo, entonces eso genera bastante preocupación y muchas veces generamos un problema más, ¿sí? En cuanto al tratamiento, en la diapo pongo básico, porque fíjense que yo se los nombro, de hecho ya los fuimos trabajando así como de a poquito. Con esto arrancamos, y con el plan alimentario hipocalórico, individualizado, los planes estandarizados no sirven. Por eso les decía que esa anamnesis alimentaria es sumamente importante, lleva tiempo, por ahí no la hacemos en la primera consulta, porque nosotros por ahí en la primera consulta lo que hacemos es una anamnesis general del paciente y vamos individualizando a medida que nos vamos conociendo,
pero esos planes estandarizados, es decir, que ya están prediseñados y que son para todos por igual, no sirven por esto que yo les decía antes, porque todos los pacientes tienen realidades diferentes. No solamente sociales, económicas, sino muchas veces que no se contemplan en esos planes los gustos de los pacientes. Y hay una realidad que a todos nos gusta comer, que nos gusta comer rico, que comer es placentero y que tenemos que contemplar lo rico, lo placentero cuando nosotros diseñamos el plan alimentario. Entonces, es sumamente importante preguntarle al paciente qué le gusta comer, cómo le gusta comerlo, con quién le gusta comerlo. No está bueno hacer esos planes restrictivos, estandarizados, porque lo que menos contemplan es el placer. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces, es más, los excluye de lugares, los excluye de momentos porque están haciendo el plan alimentario, y lo que nosotros tenemos que hacer es poder adecuar ese plan alimentario y poder decirle al paciente que va a poder compartir un cumpleaños con los seres que quiere, que va a poder comer de todo, que va a tener que aprender a cómo hacerlo, a cómo armar el plato, a cómo distribuir, que un tropezón no es caída, que se puede seguir, porque eso es una constante cuando nosotros diseñamos un plan alimentario, por ahí cuando damos pautas alimentarias, los pacientes en el medio se dan atracones, en el medio abandonan. Entonces poder retomar eso, no como un aspecto negativo, sino como algo positivo. Yo siempre les digo, qué bueno que viniste, qué bueno que estás acá, a pesar de que te vienen y te dicen, me comí todo en el cumpleaños, no pude, abandoné el gimnasio, dejé de caminar. En vez de ser con la varita y de marcar, no, ¿cómo no hiciste tal cosa? Desandar ese camino y decir, no, no es cómo no, sino qué bueno que estás hoy acá, porque eso quiere decir que te sigue importando, que tenés ganas y que lo vamos a lograr, que nos caímos, que tropezamos, pero que nos levantamos y seguimos. Esas pequeñas cositas que por ahí uno le marca al paciente, que a nosotros nos parece importante, para ellos también es importante. Porque nosotros somos como bastante maestritos, ciruela, y nos encanta retar a nuestros pacientes. De hecho, los otros días, un paciente, yo trabajo en el consultorio de adolescencias en el hospital, y una mamá de un adolescente me dijo, usted nunca se enoja, usted nunca nos reta. Y yo me quedé así como mirándolo y, ¿por qué tendría que enojarme y por qué tendría que retarlos? Entonces, tener en cuenta por ahí estas cuestiones que no, en una patología como esta, en donde el abordaje es difícil, en donde las recaídas son sumamente frecuentes, en donde el abandono del tratamiento es una constante. Si nosotros tenemos un paciente que vuelve y le damos un buen reto en vez de remarcar la importancia de que esté hoy con nosotros, bueno, ahí el problema no lo tiene el paciente, sino lo estamos teniendo nosotros. La actividad física es importante que nosotros primero le podamos preguntar al paciente si hace. Si no hace, poder charlar cuál es el por qué. Si es porque no tiene el hábito, si es porque no le gusta, si es porque le genera algún malestar físico. Muchas veces le decimos, vaya a caminar, al paciente no le gusta caminar. Entonces poder ver dentro de las actividades físicas que el paciente puede realizar, ya sea por razones de tiempo, por razones económicas o por razones de gusto, poder ver cuál es la más factible a ser realizada, la que más satisfacción le genera y obviamente la que puede hacer. Entonces, definirla, programarla, hacerla progresiva. Es muy común que el paciente te diga, ya me anoté en el gimnasio y se anota en CrossFit. Y tenemos un paciente de 120 kilos. En donde hace 2 clases de CrossFit y está roto. Y abandonó CrossFit. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, vamos a ser realistas.
cuál sería lo posible de acuerdo a cómo estamos. No queramos hacer todo de golpe, sino que es importante poder definirlo, hacerlo en forma progresiva. Obviamente siempre tratando de ir incorporando un minutito más, una vueltita a la manzana más. Entonces, ir pudiendo también ir definiendo objetivos y poder ir cumpliéndolos, y que cada vez esto se haga más arraigado y que el paciente le empiece a encontrar ese gusto, esa satisfacción, porque también el hacer actividad física no solamente repercute en la cuestión física, sino también mental. Y en el abordaje integral del paciente con obesidad, nosotros tenemos que contemplar la cuestión emocional primordialmente, ¿sí? Los cambios de conducta, que yo siempre digo que es difícil resetearnos porque somos adultos, no es lo mismo que uno cambie la conducta cuando es joven que cuando ya viene con una mochilita o con un casetito puesto, con una manera de ser y una manera de actuar. Entonces muchas veces es más difícil porque estamos hablando de un reaprender. Un reaprender a moverse, un reaprender a comer. Entonces, obviamente que va a llevar más tiempo que si nosotros lo aprendemos desde pequeño. Y tenerle paciencia a ese reaprendizaje y pactarlo como tal, como que vamos a aprender de nuevo a hacer algo que lo hacíamos diferente. Después viene, como decía la compañera, el abordaje desde lo farmacológico y por último el tema de la cirugía, que obviamente eso es como para dar una clase aparte y no es el fin de la clase esta, que es el abordaje de la obesidad en general. Si bien ustedes pueden leer las guías y pueden ver cuáles son los fármacos y después adecuar, yo creo que para llegar a un fármaco primero tenemos mucho trabajo para hacer. Y ni hablar para llegar a la cirugía. Y que obviamente que hay equipos de trabajo que están sumamente especializados y que nosotros primero tenemos que contactar con gente que trabaje y que labure con esta patología desde hace mucho tiempo para poder fijarnos si nuestros pacientes son... vamos a poder implementar un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico. Esto no es una cuestión que se hace así rapidito, sino que tiene toda una preparación previa y obviamente que antes tenemos un montón de cosas para hacer. Nosotros tenemos un gran problema, digo nosotros, el equipo de salud en general, que es el fracaso terapéutico, en donde tenemos diferentes actores. Uno somos nosotros, los médicos, ustedes como futuros médicos, en donde la falta de experiencia hace que abordemos esta patología desestimándola o, como les decía antes, enfocándonos en los aspectos negativos, retando a nuestros pacientes o dirigiéndolos hacia una terapéutica restrictiva, excesiva, poco realista. Otro actor, obviamente, que es el paciente, va a tener uno de los factores determinantes es esta ausencia de conciencia de que la obesidad es una patología, que es una enfermedad, que es crónica, que tiene una terapéutica que, como toda patología crónica, no es de hoy para mañana. Los pacientes creen que las dietas, digamos, a mí no me gusta, siempre les digo, no me gusta usar el término dieta para una patología crónica. Las dietas las utilizo para patologías agudas que tienen principio y fin. Acá hablamos de plan alimentario y no de dieta. Entonces, el paciente como un protagonista, creo que uno de nuestros principales objetivos es que ese paciente pueda tener conciencia de que tiene una enfermedad y que se llama obesidad. La sociedad, con los cánones
o los ideales estéticos que nos juegan en contra. Y obviamente la familia, los amigos, que muchas veces también son, digamos, protagonistas que en vez de ayudarnos, nos ponen barreras, no solamente a nosotros, más que nada al paciente, y a veces no, los desestimamos. Yo siempre doy el ejemplo de una paciente que venía a mi consultorio. Yo ahora no estoy haciendo más consultorio de obesidad, pero antes lo hice varios años, y me decía, mi marido no quiere que yo adelgace. O sea que tener en cuenta cuál es el ambiente en lo micro, en el que está inmerso nuestro paciente, es sumamente importante. El marido no quería que ella adelgase porque el marido tenía miedo que ella, si adelgazara, si bajara de peso, se vaya con otro, y me lo decía ella así, tranquilamente. Es una cuestión de celos. Entonces, ¿qué hacía? Le compraba cosas, le traía comida, le invitaba a cenar, entonces nos boicoteaba el tratamiento de una manera abismal. Entonces, conocer cuál es la familia, cuáles son los amigos, cuáles son los roles dentro de la sociedad de nuestro paciente es importantísimo, porque aunque no lo tengamos en cuenta, creo que lo tenemos que tener en cuenta, porque es una de las causas de abandono o de fracaso terapéutico. En cuanto al médico, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que tener conciencia nosotros de que la obesidad es una enfermedad, no desestimarla. No tenemos que dejarnos influenciar por estigmas sociales, tenemos que tener en cuenta todas estas experiencias previas de fracaso de nuestros pacientes. Muchas veces somos nosotros mismos los que no apoyamos y que no le dedicamos el tiempo suficiente a la patología, y somos nosotros mismos los que ofrecemos o ponemos objetivos poco realistas, como pueden ser mucha cantidad a gran velocidad y buscando un peso ideal. El peso ideal no existe. A mí me gusta hablar con los pacientes de un peso cómodo, un peso que sea sostenible en el tiempo, y sacarles la idea de cuánto tengo que pesar para que ese índice de masa corporal esté dentro de los rangos normales. Entonces, poder pactar estos objetivos reales con el paciente creo que es importantísimo. Por parte del paciente, lo mismo, esta escasa conciencia de la enfermedad como algo crónico, esta creencia de poder resolverla a través de métodos mágicos o milagrosos, los objetivos ligados a influencias mediáticas, estas experiencias que les contaba antes del fracaso, las dietas yo-yo, ¿sí? Las de ida y vuelta, la de subo y bajo. La falta de motivación porque existe predisposición genética, eso es muy común escuchar a los pacientes. No, pero nosotros somos todos obesos en mi familia. Entonces, como que decir, lo piensan desde no se puede porque somos todos obesos, y entonces es importante que nosotros podamos rescatar expresiones como esta y poder trabajarlas y poder establecer o poder explicarles que los genes no son destino. Y bueno, y la confrontación también con profesionales sanitarios poco sensibilizados con la obesidad por parte del paciente es una de las causas que pueden abonar a este fracaso terapéutico. Esta expectativa irreal, lo que le decía antes, esto lo del peso ideal, tradicionalmente el objetivo de la pérdida de peso ha sido retornar a ese peso ideal. Yo cuando tenía tantos años pesaba tanto. Entonces yo le digo a los pacientes, bueno, pero ahora no tenés esos años y han pasado cositas en el medio, ¿sí? Entonces ver cuáles son esas cosas que pasaron y poder incluirlas en generar una categoría que no sería la del peso ideal, sino la del peso cómodo y real. Entonces, yo creo que como para ir cerrando,
esta frase de lograr un cambio de paradigma, un cambio de abordaje, en poder pasar desde una visión simplificada de los problemas de salud a una visión ampliada o una visión compleja de los problemas de salud. El dejar de buscar esas causas simples que lo determinan, a pasar a buscar tramas causales que los determinan. Dejar de tomar al ser humano totalmente descontextualizado de sus marcos socioeconómicos y poder integrarlo en la solución de los problemas en todas las disciplinas. Y dejar de operar desde esta posición hegemónica que nos viene rigiendo desde hace años a una posición desde médicos plantados o basados en el respeto al otro y a la diversidad cultural que los rodea. Creo que estos cambios van a hacer que nosotros podamos pasar de este paradigma individual a un paradigma complejo y que obviamente los resultados que podamos lograr a largo plazo sean mucho mejores y más satisfactorios, no solamente para el paciente, sino para nosotros, porque nosotros también tenemos que motivarnos y buscar cuestiones que nos fortalezcan como profesionales y para poder manejar esta patología. Bueno, hasta acá llegó lo mío. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Ya saben todo. No me van a preguntar qué les va a preguntar Paltengui en el examen, si va a preguntar obesidad o no, porque eso no se los voy a decir. Creo que me quedo contenta con que les haya quedado más o menos el concepto, cuáles son las causas, los números, que por ahí son aburridos, pero los números a nosotros nos hacen ruido, ¿sí? Y que les pueda quedar más que nada cómo abordar a un paciente con esta patología y no desestimarla, porque los médicos tendemos a desestimarla, pero por esto que les decía antes, porque tenemos enfrente pacientes que por ahí están en un estadio en que vamos a tener que remarla. Paciencia. Nosotros tenemos que ser pacientes también. Mica, dime. Sí, mira, yo creo que marcando los aspectos positivos sin dejar de poder abordar lo negativo. Y nosotros siempre arrancamos al revés en las consultas. Cuando el paciente va y te dice, no estoy tomando la medicación o dejé de ir a la nutricionista, nosotros enseguida partimos desde ahí. Entonces, algo que tenemos que tener como en cuenta y tenemos que empezar a aceitar en las consultas de las patologías crónicas es esto de, bueno, a ver, ¿pero qué hiciste de bueno? Nada, por ahí te dice, en vez de comer el postre, bueno, lo suspendí, o fui a un cumpleaños y antes me comía 4 porciones de torta y comí una. Bueno, espectacular, comiste una porción de torta. ¿Cuántas te comías antes? 4. Bueno, listo, ya está. Partimos desde ahí. Pero la consulta hace así, 180 grados, porque es como me decía la paciente, ¿por qué no me reta? Están esperando que nosotros los retemos. Están esperando de que le digamos, ¿cómo no tomaste la pastilla? ¿O cómo no saliste a caminar? Chicos, hay un montón de determinantes que están atrás de la conducta del paciente. O sea, quizás no tomó la pastilla porque no había, porque no tenía plata para comprarla. Muchas veces no es por una cuestión de él. Otras sí, ¿sí? Y la tenemos que abordar, pero no desde el inicio de la consulta y con un reto. Sino, bueno, a ver, si no tomaste, si no hiciste, bueno,
¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Pero ¿cómo podemos hacer? O sea, esto de que sea recíproco, de que sea entre nosotros. Entonces ahí es como que quitas la responsabilidad exclusiva en el paciente. ¿Sí? Que por más que, como vos decís, Mica, a veces la tiene, porque no es una cuestión, o sea, fue voluntaria en muchos casos, sí, en otros no. Tratar de no ponerle toda la culpa a él, sino es buscar aspectos positivos para marcar y después un retito, pero no arrancar del reto, porque ahí es donde se frustra, aparece la culpa y todas las cuestiones, y a veces te dejan de ir al consultorio, ¿sí? Y buscan, porque estos pacientes con obesidad es como que están buscando respuesta en diferentes lugares, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que hace que no adhieran, ¿sí? Se las tenemos que contar, se las tenemos que decir, con nombre y apellido. Ahí tenemos que ser directos, ¿sí? A ver, una vez que nosotros pudimos establecer un vínculo con el paciente, en donde pusimos a la obesidad como enfermedad, en donde el paciente tomó conciencia de que es una enfermedad, entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, mira, es una enfermedad que no viene sola, es una enfermedad que te predispone a diabetes, una enfermedad que te predispone a cáncer, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, articular, circulatoria, mental, chicos, porque el tema de la cuestión del estigma social y de la incapacidad para poder establecer vínculos, de la esfera sexual, muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero la sexualidad de pacientes obesos es todo un tema, ¿sí? Porque el cuerpo, o sea, estamos hablando de pacientes con grados de obesidad elevados, es un limitante. Es un limitante para atarse los cordones. Entonces, poder ir mostrándole y diciéndole, creo que es el único camino. ¿Sí? Decirle con nombre y apellido, tenés una enfermedad que es esta y tiene estas complicaciones. Porque por ahí tenemos que ser un poquito más crudos. Por eso te digo, depende del paciente que tengas enfrente. Hay pacientes que la tienen reclara, que ya saben todo esto que te estamos diciendo, pero nunca está de más remarcarlo. Estanislao. Sí, en cuanto al seguimiento, Sí. yo leí ponerle una guía que lo decía cada 4 semanas, llegas al objetivo, vas de 4 meses, primer año, y después cada 6 meses. En pacientes que, por ejemplo, no tienen factores de riesgo, pero tienen obesidad, ¿se hace lo mismo? ¿O cada cuánto los citas? Primero, de acuerdo a dónde estés, ¿sí? Pero lo ideal es que no se te escape. O sea, si vos, Estanislao, pudiste lograr ese vínculo con el paciente y el paciente adhirió, ya lograste algunos cambios, por ahí la primer parte del tratamiento está bueno verlo cada 15 días, ¿sí? Cada 15, 20 días, ponele cada mes. Por eso, de acuerdo a donde estés. Si es posible, a mí me gusta poner como al principio cada 15, ¿sí? Nos vemos en 15 y me contás a ver qué hiciste. Me traes fotos del plato, me contás qué cambios hiciste o cómo te organizaste, porque las primeras consultas son cuestiones organizacionales. Entonces, yo les planteo objetivos a corto plazo, decir, bueno, a ver, la próxima me traes, obviamente que este paciente, primera consulta, de más está decirles que le pedimos, necesitamos un laboratorio y todo lo que ustedes ya saben, el abordaje clínico general de un paciente con obesidad, ¿sí? Que yo siempre digo, el gancho del laboratorio está bueno, porque nosotros vemos por primera vez al paciente que quizás no va por obesidad, va por alguna otra cosa. Le pedimos al laboratorio y tenemos ya una segunda consulta garantizada, que es cuando te trae el laboratorio. Entonces, la frecuencia la vas a ir poniendo vos. Al principio puede ser más seguida, con una vez al mes está bien,
¿sí? Pero si lo querés ver semanalmente, las Nutri por ahí los ven una vez a la semana durante el primer mes y después los van espaciando. Yo en el consultorio del hospital generalmente los cito a 2 o 3 semanas al principio y después una vez al mes. ¿Por qué? Porque conseguir turnos en el hospital no es nada fácil, ¿sí? Entonces, para no generarles un estrés adicional, que no consiguieron turnos tan precoces, digamos, le digo, bueno, nos vemos el mes que viene. Pero si tenés la posibilidad por ahí en un centro de salud, en donde la accesibilidad es mucho mejor, decirle, bueno, ¿querés que nos veamos en la semana que viene y me contás a ver qué cambios hiciste? Entonces, es como que vos vas estableciendo vos los objetivos. Al principio, cuanto más seguidito, mejor. Y después en la consulta, para evaluar el riesgo cardiovascular, ¿usás la calculadora de la OMS o hay otro? Sí. No, sí, eso. Sí, y está bueno mostrárselos. Mostrarle los colores, ¿viste? Cuando vos les decís, mirá, vos estás acá, tendríamos que estar acá. El tema de los colores, ¿viste? El nivel de alarma es como que les prende ahí una lucecita de decir, estoy en rojo, estoy en naranja, estoy en amarillo, estoy en verde. Está bueno utilizarlo, está bueno eso, por eso 1 centímetro en el cajón del consultorio. La tablita esa, el tríptico ese que está bárbaro tenerlo. La balanza, ya estamos. O sea, con eso nosotros podemos tener un montón de cambios en el paciente, tener un montón de datos, no necesitamos más que eso. Y después, obviamente, todo lo otro que lo vamos a ir aprendiendo de a poco. Muchas gracias. De nada, Estanislao. A ver, ¿algún otro manito? Anímense. ¿Ya vieron? ¿Algún paciente así han trabajado alguna vez o les tocó, tuvieron alguna experiencia de algún paciente? Cuando fueron a algún centro de salud, no tuvieron oportunidad de presenciar ninguna consulta. Recién esta por ahí. semana empezamos con yendo al hospi. Y yo por mi Ah, parte no vi todavía. bueno, escuchen, entonces tomen todo esto como para abrir los ojos, entonces para ver qué es lo que se debe, qué es lo que se hace, qué es lo que se puede, ahora que ya van a estar filosos con el tema, y tener en cuenta que esto es artesanal. Esto es una cuestión artesanal y se va construyendo junto con el paciente. No hay otra. No hay otra. Esto no es unidireccional. Esto es totalmente interactivo. Tiene que haber un feedback continuo entre nosotros y el paciente. Y cuanto más conozcamos la esfera del paciente, desde lo micro a lo macro, van a ver que van a surgir cuestiones a trabajar y que siempre vamos a tener algo más para hacer. Con respecto a la actividad física, con respecto al tema de la comensalidad, algo que por ahí que está bueno también es citar por ahí a la esposa, a quien cocina en la familia, a quien hace las compras, ¿sí? Porque todas esas cuestiones están contempladas en el tratamiento también. Muchas veces los pacientes no son los que cocinan porque por ahí son varones, cocina la mujer y comen lo que cocina la mujer. Entonces muchas veces es útil citar a la mujer e ir viendo, porque es una construcción. Si nosotros hacemos un montón, pero del otro lado el paciente se encuentra con que tiene un montón de aspectos negativos, el que la va a remar en dulce de leche no vamos a ser nosotros, sino el paciente. Va a tener muchas ganas y por ahí va a tener un montón de palos en la rueda. Bueno, chicos, creo que si no hay ninguna otra consulta, cualquier duda, me escriben. Creo que tienen bibliografía que Gastón debe haber subido. Yo el año pasado había dejado una nueva, no me acuerdo si. Después me fijo a ver si no hay una actualizada. Tengo una linda de tratamiento para los que tienen ganas de hacer un poquito más de
de detalle o por ahí ponerse más en tono con los tratamientos, pero yo creo que esto es lo que ustedes tienen que saber como médicos generales. Después todo lo otro lo podemos ir aprendiendo, pero si no tenemos esto, no podemos seguir. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención.